Jurada la Constitución del 5 de febrero de 1917 en Querétaro, se garantizó el inalienable derecho de escribir sobre cualquier materia con limitaciones únicas del respeto a la ley, a la moral y a la vida privada, pero fue el mismo don Venustiano Carranza quien puso en boga un singular castigo para todos aquellos periodistas que no comulgaran con la verdad absoluta. Con no muy buenos tratos y debidamente custodiado, el periodista castigado generalmente se retractaba de lo que pocas horas o días antes había publicado. Tras la fundación del Universal, salió a la luz pública Excelsior, fundada el 18 de marzo de 1917 por don Rafael Alducín. Excelsior siguió la presentación del Times neoyorquino y compitió con el Universal de Pallavicini durante muchos años. Dotados de excelentes servicios nacionales e internacionales, Excelsior y el Universal fueron pronto la vanguardia del periodismo en México, aunque en determinado momento Excelsior superó al diario de Pallavicini por su mejor información y sorprendente dinámica. Excelsior fue el primer diario en instalar una planta de fotograbado monocromo y el primero en emplear máquinas Ludlow para fundir las cabezas. El Informador apareció en Guadalajara y se convirtió en uno de los diarios preferidos de la sociedad tapatía. Circuló no solo en Jalisco, sino también en Michoacán, Colima y Nayarit. Su fundador fue el señor Álvarez del Castillo. En Torreón apareció La Opinión el 27 de septiembre de 1917, bajo la dirección de don Rosendo Guerrero, quien después fue sustituido por don Francisco Rodríguez. Este diario tuvo gran éxito en la comarca lagunera y muchos de sus redactores fueron perseguidos y hasta un director, don Salvador Guerrero Álvarez, fue asesinado. En la levítica ciudad de Querétaro, cuna de la nueva Constitución, se publicaron el Constituyente y el Escudo, quien tenía un encabezado que rezaba: sale cuando se le hincha y no se les hincha cuando les pica. Su director no se le raja cuando lo busca. En Tampico se inició el famoso periódico El Mundo, de selecto contenido y oportunas informaciones. Su fundador, don Vicente Villasana, fue asesinado en Ciudad Victoria algún tiempo después. Por este tiempo aparecieron los llamados monitos en los periódicos, y correspondió al Heraldo de México ser su iniciador por un hecho absolutamente fortuito que aprovechó el famoso dibujante Salvador Pruneda, quien junto con Carlos Fernández Benedicto creó las historietas cómicas. Durante la administración presidencial del general Álvaro Obregón, varios editores de periódicos fueron hostiles al gobierno y lo atacaron con inusitado vigor, pese a lo cual el caudillo sonorense toleró todo cuanto se publicó en contra suya. Se dice que Obregón fue el primer presidente en contemporizar con los reporteros de los distintos diarios en forma por demás amigable y cortés. El 1 de febrero de 1922, la Compañía Periodística Nacional fundó el Universal Gráfico, tabloide vespertino que solamente aparecía en días hábiles. El doctor José María Puig era su director político, su director José González y su administrador don José Mantilla. En esa época, dicho diario alcanzaba mayor nivel de cultura que cualquier otro. Rosa Torre y Elvira Carrillo Puerto editaban un periódico femenil, Rebeldía. Al acercarse la contienda electoral en 1923, hubo 3 candidatos a la presidencia de la República: Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Ángel Flores. Impuesto Calles como presidente electo, estalló en la República la rebelión de la huertista contra el presidente. La desorganización de los rebeldes, por una parte, y ciertas indecisiones de don Adolfo de la Huerta, por la otra, dieron al traste con todo lo ganado y paulatinamente la rebelión fue derrotada. Además, es un hecho el apoyo que el gobierno de Washington dio a Calles y a Obregón para aplastar la sublevación. De la Huerta salió del país y sus seguidores fueron duramente reprimidos. Calles reorganizó económicamente al país y puso en práctica el proyecto del Banco de México, como institución única de emisión y base de todo el sistema bancario. Impulsó el riego de la tierra con el establecimiento de la Comisión Nacional de Irrigación y apoyó al Banco de Crédito Agrícola y al Banco de Cooperación Agrícola. Trabajos de carreteras, teléfonos, escuelas, correos e industrias se efectuaron a todo lo largo y a todo lo ancho del país. Sin embargo, Calles entró en pugna con el pueblo católico de México al querer hacer efectivas las cláusulas de la Constitución de 1917 y pronto se avecinó un nuevo conflicto, la Guerra Cristera. Del 26 de enero al 22 de abril de ese año,
el ingeniero don Félix Pallavicini publicó El Globo, dotado de los mejores servicios internacionales, pero que fracasó porque inició una tenaz campaña contra el ingeniero Alberto Pani, ministro de Hacienda, quien veladamente amenazó a los comerciantes e industriales que daban publicidad al citado diario, y estos se vieron en la necesidad de retirarla, lo que hundió al periódico. Para contrarrestar la actitud anticatólica del gobierno, se crearon la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, la Unión Popular de Jalisco y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, donde destacó la figura de Anacleto González Flores. Para contestar a los católicos, los comunistas publicaron durante ese año El Machete, de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Posteriormente, El Machete fue órgano del Partido Comunista Mexicano. 3 prominentes periodistas mexicanos fueron deportados a los Estados Unidos: don Félix Pallavicini, fundador del Universal; José Elguero, principal editorialista de Excelsior; y don Victoriano Salado Álvarez, colaborador también del mismo periódico. A los 3 se les acusó de haber apoyado la revuelta contra el régimen callista. Muchos periódicos nacían en diversas ciudades del país, pero la mayoría de ellos solo contaban con tipo movible y con una pequeña prensa, frecuentemente movida a mano. No tenían recursos para pagar agencias internacionales, por lo cual su información era básicamente local. Asimismo, la mayoría de los periódicos de los estados tienen un tiraje muy reducido, de 1,000 a 2,000 ejemplares diarios. En enero de 1936, ya en el régimen del general Lázaro Cárdenas, la cooperativa Excelsior acordó destinar un fondo de 50,000 pesos para fundar Últimas Noticias. Se designó para dirigirlo a don Miguel Ordórica. Precisamente al agotarse el fondo de 50,000 pesos, la circulación empezó a subir y a llegar el anuncio comercial. Al 6º mes de vida, Últimas Noticias empezó a sostenerse por sí mismo y pronto se convirtió en una considerable fuente de ingresos para la cooperativa Excelsior. El 1 de septiembre de 1939, con motivo de la iniciación de la Segunda Guerra Mundial, Últimas Noticias empezó a publicar una extra a las 5 de la tarde, también bajo la dirección de don Miguel Ordórica, y luego siguió publicándose como segunda edición de Últimas Noticias. La guerra ocasionó, consiguientemente, una lucha propagandística. Todos los periódicos se inclinaron por la propaganda del bando aliado y más o menos se formaban los sucesos. Últimas Noticias había conservado una actitud definitivamente anticomunista. Un grupo de anunciantes presionó a la cooperativa Excelsior para que retirara a don Miguel Ordórica de la dirección del periódico. De la amenaza se pasó rápidamente a la acción y fueron cancelados numerosos anuncios del vespertino primero y luego del matutino. La cooperativa retiró a don Miguel y los anuncios volvieron a publicarse previo a un cambio de política informativa, consistente en aseverar que el comunismo no era ya ningún peligro y que José Stalin era un buen hombre.